esta clase magistral o conferencia, o como ustedes quieran, tiene, podríamos decir, tres partes. La primera tiene que ver con la historia de la región, de Ucrania y Rusia, que es importante, creo yo, para entender alguna de los problemas actuales o lo que de repente en alguna de las partes se argumenta como una explicación de la guerra. Por ejemplo, si Ucrania tiene una identidad nacional distinta a la rusa o si son exactamente lo mismo. La segunda parte tiene que ver con la guerra y la tercera tiene que ver con los efectos de la guerra, aunque está obviamente concentrado en particular en un área que es Europa. Bien. Eh, la guerra Las guerras se dice que a veces extraen lo mejor de las personas y también lo peor. Hay cosas que son notables, ¿no? Hay que reconocer el tema del patriotismo, el amor a la patria, el valor, la solidaridad que la guerra a veces despierta, que en otras circunstancias no ocurrirían. Pero también las guerras generan una enorme cantidad de destrucción física, pero la destrucción física también está asociada a historias de vida, a las historias de las personas que pierden de alguna manera una parte significativa de su historia. También afecta a los niños. Esta foto no no es de febrero de este año, una foto de un par de años atrás, porque el primer dato que uno no debería perder de vista respecto de este conflicto es que la guerra en realidad empezó en el 2014 en las regiones fronterizas del Donbass, de los oblasts de Donetsk y Lugansk. Y esa guerra se ha mantenido de manera más o menos intermitente. La guerra tiene que ver también con el desplazamiento de personas que deben abandonar sus hogares, 10 millones en el caso de la población ucraniana, en un país que tiene más o menos 45. Y también actos de crueldad que son difíciles de entender. Esta foto es del bombardeo a una maternidad en Mariupol, el 9 de marzo. La mujer de la foto, que aparece en la foto, y su bebé murieron poco después como consecuencia de una fractura que se provocó como consecuencia del bombardeo. Una parte del edificio cayó sobre la mujer. Y lo más reciente, que es, con todo lo que uno puede haber leído sobre guerras o visto sobre guerras o sobre eventos dramáticos como genocidio, eh, cualquier profesor de historia contemporánea lo sabe, no deja de ser sorprendente y incluso chocante, angustiante, cuando uno se entera, como nos hemos enterado en estos días, de masacres de civiles en una localidad que se ha transformado, que se hizo famosa por este evento trágico que se llama Busha, muy cerca de Kiev. Quisiera partir, por consiguiente, con el tema de la historia. En este caso yo creo que la historia sí importa. Bueno, Ucrania, en primer lugar, tiene una posición geopolítica importante. La geografía sí importa, y la geopolítica aquí también. Si ustedes aprecian en el mapa, Ucrania es un país muy grande en comparación a otros de Europa, tiene frontera como con 6 o 7 países, y es un punto de inflexión entre espacios distintos, el Mar Negro, entre Europa y Rusia, eh, es, como diría Zbigniew Brzezinski, un pivot, una especie de gozne que puede contribuir a estabilizar o desestabilizar la región completa. Ese es un mapa ampliado, que claro, probablemente ahora ya todos lo conocemos, lo que está marcado allí son las ciudades principales, ¿no? Este es un mapa físico, a veces los mapas físicos también nos permiten entender un poco lo que pasa. Ucrania, para nosotros que estamos acostumbrados a cerros y montañas, es un país relativamente plano. La única cadena montañosa está en este sector, que es la prolongación de los Cárpatos,
pero con alturas que a nosotros nos parecerían relativamente pequeñitas. O sea, más o menos el, las alturas máximas están con el equivalente de la Campana o el Roble para los que son de esta región, o sea, más o menos en los 2000 metros. Tiene 3 sistemas fluviales importantes: el Dniester, que es un río que corre acá y desemboca en el Mar Negro; el más importante, el Bug, entre medio, no se nota mucho aquí, que desemboca en zona Gerson; y el más importante de todo, el Dnieper, que además tiene una enorme cantidad de embalses. Por eso se ve algo así como lagos. Ucrania tiene varios miles de lagos, pero también tiene una cantidad muy grande de embalses, ¿no? Eso ha tenido un efecto estratégico importante, particularmente en la zona de Kiev, porque en las primeras semanas de la guerra, las fuerzas ucranianas pudieron detener el avance de los blindados rusos, inundando regiones importantes en el entorno de Kiev. Ucrania, como decía, es un país básicamente plano, lo cual desde el punto de vista, desde el punto de vista militar tiene efectos importantes que son ambivalentes. Se presta para una guerra de movimientos, por ejemplo, para el uso intensivo de blindados, pero también genera problemas, por ejemplo, para establecer perímetros defensivos. O sea, cercar una ciudad como Kiev cuesta mucho, puesto en términos militares. Si uno mira la historia de la región, bueno, esta historia es una historia que parte en el siglo IX, cuando los normandos del otro lado del Báltico, un grupo de normandos, funda el Rus, ¿no? Una suerte de federación de principados, donde hay un rey, un normando llamado Rurik. Probablemente el término Rus viene de ahí, porque la dinastía de los Rurikidas, y que establecen, en la medida que se van extendiendo, establecen vínculos con Bizancio. Y por lo tanto hay dos ciudades, hay dos núcleos urbanos que se transforman en centros comerciales muy importantes por el vínculo a través de los sistemas fluviales con otras regiones de Asia, que es Novgorod en el norte y Kiev en el sur, ¿no? Kiev y Novgorod eran ciudades importantes cuando Moscú era una aldea. Y por eso que rusos y ucranianos sostienen que Kiev es la madre de todas las ciudades rusas. Ahora, hay un punto que es muy importante en la historia de toda esta región, que es la invasión de la Horda de Oro en el siglo XIII, ¿no? Que extendió su dominio prácticamente desde China hasta prácticamente hasta Polonia, ¿no? Y las ciudades rusas, Moscú y Kiev, fueron saqueadas e incendiadas por la Horda de Oro. Este tema es muy importante porque genera una mentalidad o ha influido de una manera muy importante en la mentalidad rusa de expandirse territorialmente como una forma de garantizar su seguridad en un territorio en donde no hay fronteras físicas significativas. Ese tema es muy importante porque marca la historia de Rusia. Hay otro dato que es importante. En 1543, cerca de la caída de Bizancio, un rey, Iván III, contrae matrimonio con la hija del último emperador bizantino, y este es otro dato importante porque se constituye algo así como un mito fundante del imperio ruso, que de alguna manera se transforma en el tiempo, pero persiste porque es lo que legitima el sentido imperial y misionero. Moscú es la tercera Roma. La primera Roma, la Roma de Occidente, cayó en el siglo V después de Cristo. La segunda Roma, Bizancio, cayó 10 siglos después. La tercera Roma, Moscú, no ha caído, ni debe caer, ni caerá. Y por lo tanto, a partir de ahí, el imperio ruso tiene un sentido misional que es muy importante. En 1613 llega a los Romanov, la segunda dinastía que se prolonga hasta el fin del imperio ruso.
Y en el siglo XVIII hay dos emperadores que son muy importantes. Uno es Pedro el Grande y el otro es Catalina la Grande. No tienen una sucesión inmediata entre ambos, pero Pedro el Grande es por la vía de la derrota de los suecos y de los polacos, pero fundamentalmente de los suecos, que son hasta allí los competidores por la expansión en el área del Báltico. Eso le permite esa victoria sobre los suecos, le permite a Pedro el Grande transformar al Gran Ducado, al reino de Rusia, ya originalmente Gran Ducado, en una potencia en el área del Báltico. Catalina la Grande hace lo mismo en el sur, hacia el Mar Negro y en la península de Crimea. Crimea es rusa desde el siglo XVIII, ¿no? Ahora, en el siglo XIV, toda esta región que conocemos como Ucrania y Bielorrusia se transforma en parte de una suerte de confederación polaco-lituana. Aun cuando, claro, aquí podemos decir que cambian las fronteras, pero no necesariamente eh, pero eso no necesariamente genera identidades nacionales nuevas. Las fronteras cambian, como podemos ver en esta parte de la exposición, van a cambiar muchas veces. Y hay pueblos que se mezclan y que se desplazan, pero que eventualmente mantienen su identidad. Y esto no es solo un problema en Ucrania, también es un problema, por ejemplo, en Rumania. Aquí podemos ver en este mapa cómo paulatinamente Moscú se expande tanto hacia el área asiática como hacia el área del Báltico, con Pedro el Grande, y en esta área, que es la actual Polonia o Ucrania, con Catalina la Grande. Ahora, bueno, y este es un mapa que no hay que perder de vista, ¿no? En distintas regiones, cómo el Imperio Ruso se va expandiendo. Este es el área que nos interesa particularmente a nosotros, Ucrania, la expansión en Europa del Este, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII, y no olvidar que en algún minuto el Imperio Ruso se extendió hasta Alaska y la costa del Pacífico en Estados Unidos, prácticamente hasta California. Cuando uno mira, por ejemplo, algunos autores, tanto Kissinger, por ejemplo, tanto en la diplomacia como en el orden mundial, Kissinger usa el término el enigma ruso. Churchill acuñó una frase famosa en 1939 a propósito de qué es lo que iba a hacer Stalin en relación al escenario previo a la Segunda Guerra Mundial. Stalin dijo: Rusia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Es decir, para un gran político occidental, el comportamiento ruso era incomprensible. Como yo señalaba, un elemento constante es la búsqueda de la seguridad en un espacio con fronteras borrosas, y la expansión imperial durante mucho tiempo tuvo el carácter de misión, ¿no? El mito de la Tercera Roma, o sea, una expansión imperial asociada a una orientación fuertemente religiosa. Y según algunos, incluso historiadores rusos, sostienen que eso mismo ocurre en el periodo de la Unión Soviética, con Lenin y Stalin, en donde este sentido misionero se mantiene, y lo que cambia es que se reemplaza la función doctrinaria de la Iglesia Ortodoxa por una ideología en donde los historiadores rusos, además, varios de ellos, estiman de que no es básicamente el marxismo, que es una creación intelectual de un judío alemán, sino que la versión del leninismo y particularmente el estalinismo es eminentemente ruso e incluso asiático, y lo asocian a estos siglos entre más o menos el siglo XIII y el siglo XVI, en donde buena parte del territorio ruso estuvo bajo dominación de los pueblos de las estepas. Y aquí hay un punto que es re importante, creo yo, y es una pregunta que permea la historia rusa, al menos desde el siglo XVIII, pero particularmente en el XIX y el XX, acerca de la identidad rusa. Y ahí hay históricamente dos tendencias, ¿no? Si
la respuesta es que Rusia es parte de Occidente y es parte de Europa, o si en realidad Rusia es otra cosa distinta, culturalmente distinta. Ahora, esto está lleno de paradojas, ¿no es cierto? Porque como señala un gran historiador de la cultura rusa, Orlando Figes, británico, esto de lo occidental o lo ruso siempre ha tenido influencias occidentales también, ¿no? Pero, por lo tanto, no es un problema de si es químicamente puro ruso o europeo. Es una interpretación de distintas tendencias culturales, pero que están, por ejemplo, en la preocupación de Pedro el Grande. Pedro el Grande es un hombre que es el primero que vincula efectivamente Rusia a Europa. Pedro el Grande viajó por Europa, incluso vivió en Ámsterdam y trabajó en un astillero, aprendiendo a construir barcos, porque su preocupación era el vínculo de Rusia con Europa. De hecho, se inventó una capital a la orilla del Báltico, San Petersburgo, en una zona en donde solo habían hasta allí pantanos. También está en la primera generación de liberales rusos, que paradojalmente son oficiales del ejército, que participaron en las guerras napoleónicas, pero que se empapan del liberalismo, y son el famoso movimiento decembrista o decabrista, que en 1825 intentan una especie de golpe de Estado para construir una monarquía constitucional que fracasa, ¿no? Y la mayor parte de los dirigentes, todos oficiales del ejército, son ejecutados en San Petersburgo. Y algunos son enviados a Siberia. También está en los escritores románticos rusos, como Pushkin o Gogol, y es el tema central del cambio de política exterior de Gorbachev, ¿no? Cuando Gorbachev, por ejemplo, acuña este término de la Casa Común Europea, diciendo que los problemas del mundo, los problemas del futuro, no tienen que ver con una competencia militar, porque la seguridad es global, y por lo tanto hay que trabajar en conjunto con Occidente respecto de temas como el desarme, y cambia un paradigma eminentemente realista en la política exterior rusa a un paradigma eminentemente, podríamos decir, liberal o idealista. Y también está en Yeltsin, que de alguna manera continúa con esa política. Ahora, la otra alternativa es la que ahora a la cual nos confrontamos, de que Rusia es algo distinto a Occidente. Y ahí también hay ejemplos en la literatura rusa, como Tolstoy, Solzhenitsyn, un gran disidente de la era soviética, pero extraordinariamente crítico de Occidente, en donde en ambos autores el tema, por ejemplo, de lo religioso adquiere un rol central como definitorio de la identidad rusa. Y también está en una figura intelectual a la cual se le atribuyen casi poderes sobrenaturales, Alexander Dugin. Algunos sostienen que es como algo así como el Rasputín de Putin. Yo creo que eso es una exageración, aunque claramente un libro de Dugin, tiene varios, es una figura intelectual interesante, que es sobre geopolítica, se transformó en manual en las academias de guerra rusas. La diferencia sustantiva respecto de la relación entre Rusia y Occidente es que si antes era afirmar que era algo distinto, ahora Putin lo ha transformado en una relación antagónica. Esto era la Unión Soviética. Desde el punto de vista etnolingüístico, una estructura extraordinariamente compleja de minorías nacionales, ¿no? Esta es la disolución de la Unión Soviética, que genera 15 estados, pero que también estos 15 estados y los problemas de minorías étnicas sucesivos tienen que ver con un problema de la propia estructura soviética, que era, como dicen algunos autores, una especie de matrioshka de 49 unidades territoriales que se clasificaban entre repúblicas autónomas, regiones autónomas y zonas autónomas, ¿no? Esto, por ejemplo, permite entender por qué Georgia en el 2008 se ve enfrentado a una guerra de una región que pretende autonomizarse, que es Sudosetia, ¿no? Pero que por la intervención rusa, ¿no es cierto?, en otra
parte de Georgia, que era una región autónoma, también se transforma en una república independiente. O, por ejemplo, el tema de la República del Dniester, o Transnistria, en Moldavia, en donde una minoría rusa aspira a construir una república independiente entre Ucrania y Moldavia. Eso lo que está aquí, ¿no? Ese es un tema que se repite en muchas cosas. O, por ejemplo, el tema de Nagorno-Karabaj, una región autónoma de mayoría armenia que queda dentro de Azerbaiyán. Y como yo decía, en toda esta región, el tema en cada guerra, con cada acuerdo de paz, las fronteras se desplazan. Y esto a lo largo de la historia. Pero eso no necesariamente cambia las identidades nacionales. Entonces, por ejemplo, el mismo problema de la multiplicidad o la variación de identidades nacionales en Ucrania lo encontramos en Rumania, en donde, por ejemplo, la región de Transilvania, al otro lado de los Cárpatos, históricamente fue de mayoría, era parte del Imperio Húngaro, con una mayoría húngara, en donde incluso hay una minoría importante alemana, una región que se llama Siebenbürgen. Y buena parte de la Valaquia, que es el sur de Rumania, era históricamente parte de Bulgaria, ¿no? Entonces, este es un tema un poco, digamos, recurrente y a veces fuente de conflictos étnicos o nacionales. Ucrania. Lo que está aquí, voy a cambiar esto. Ya, voy a dejarlo ahí. Lo que está en este mapa, que está al lado, este es un mapa francés de 1690, que es el primer mapa europeo en donde se recoge el nombre Ucrania en esta zona. Y si ustedes se fijan, fuera de Ucrania dice país de los cosacos. Ya sabemos el origen de lo que hoy día es Ucrania, asociado al Rus de Kiev, una fundación de normando sobre población eslava. Durante mucho tiempo, esta región que hoy en día conocemos como Ucrania fue tierra de frontera, en el sentido más literal del término, en los mismos términos cuando pensamos, por ejemplo, en lo que ha sido la historia de la frontera de la Araucanía en Chile o la frontera del oeste, ¿no? En donde alternan grupos étnicos, culturales distintos, a veces de manera violenta, a veces de manera pacífica, ¿no? En esta zona se constituye un grupo que no es un grupo étnico, porque es multiétnico, eslavos, eslavos rusos, eslavos polacos, tártaros de Crimea, turcmenios, y otras nacionalidades, en un espacio que en parte de la literatura, por lo menos hasta el siglo XVII, aparece como tierra salvaje. De hecho, el término cosaco se puede traducir como hombre libre o como vagabundo. Particularmente los cosacos llegan a constituir una suerte de estado multiétnico en una región que se llama Zaporozhye o Zaporilla. Hoy en día la hemos visto en el mapa porque hay una central nuclear. Y eso es lo que se recoge en la literatura romántica en Ucrania, hacia 1880 y algo. Un autor como Gogol escribe una obra que se llama Taras Bulba, ¿no? Taras Bulba es como es una apelación a una suerte de identidad nacional ucraniana antes de que Ucrania exista como Estado. Hay como 3 versiones fílmicas, en los que les interesa el cine. Hay una versión francesa de los años 30, hay una versión hollywoodense de los años 60, con Jules Briner, y hay una versión rusa de los años 90 que es muy interesante. Están disponibles en YouTube un dato para los amantes del cine. En 1654, un grupo de atmanes, o sea, líderes de estos grupos cosacos, solicitan la protección
de esta región, de la Zaporozhia, al zar de Rusia, ¿no? Porque esta es una zona que o sea, es una zona de fricción, es una zona de frontera. Ahí normalmente los cosacos ucranianos a veces combaten contra los tártaros de Crimea, musulmanes, a veces combaten contra los polacos católicos, ellos son ortodoxos, el tema de la religión no es menor, pero también, ¿no es cierto?, se deben defender de la expansión de la nobleza polaca en el esfuerzo de controlar tierras de cultivo y transformar a las poblaciones locales en siervos. Y por lo tanto, ahí se asocia esta idea, ¿no es cierto?, del combate contra la nobleza polaco, esta idea polaca, esta idea de hombres libres, ¿no? Ahora, finalmente, como ya señalaba, Catalina la Grande anexiona Crimea en 1783 al Imperio Ruso. Ahora, Ucrania, eh, eh, con las sucesivas divisiones de Polonia en el siglo XVIII, Polonia desaparece y por lo tanto esta región que originalmente se conocía como Ucrania, país de los cosacos, queda repartido entre Rusia y el Imperio Austrohúngaro. Y por lo tanto, en la Primera Guerra Mundial, una parte de los ucranianos lucharon en el ejército austríaco y otra parte luchó en el ejército ruso, ¿no? Y por lo tanto, es correcto en algún sentido señalar que la primera gran unificación de Ucrania ocurre con posterioridad a 1917, entre grupos distintos, con orientaciones políticas antagónicas entre sí, por ejemplo, nacionalistas de derecha o comunistas que quieren vincularse a Rusia. Este es un mapa de 1917 de la pretensión de la élite ucraniana de lo que debería ser Ucrania. Y si ustedes se fijan, se extiende hacia zonas que hoy en día son rusas, ¿no? Este mapa nunca llegó a definirse en esa frontera. Bueno, este es un mapa etnolingüístico de Ucrania, y yo creo que esto es re importante. La mayor parte, probablemente el 90% de los ucranianos hablan ruso. Porque porque el ruso fue idioma de intercambio, así como el inglés en Occidente, el ruso era el idioma de intercambio en todo el mundo culturalmente soviético o políticamente soviético, no solo en la antigua República Socialista Soviética. Aquí como se puede ver, pero hay no solamente... la identidad nacional no está definida solo por el idioma. El idioma es importante, pero nosotros sabemos bien que en América del Sur, en donde casi todos hablamos castellano, pero tenemos identidades nacionales muy marcadas. Es cuestión de pensar que el presidente Zelensky tuvo que aprender ucraniano para poder trabajar en la televisión, ¿no? El idioma es importante, pero no es lo único. También la religión. Porque hay regiones, las regiones más occidentales, que históricamente estuvieron más vinculadas a Polonia, que son mayoritariamente católicas. Una región que hasta el día de hoy se conoce como Rutenia, y que todavía conserva esta raíz eslava de Rus. Pero en las regiones orientales, la mayor parte de las personas son miembros de la Iglesia Ortodoxa Rusa, y en las regiones del centro, las regiones occidentales, la mayor parte son miembros de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Porque como en la Iglesia Ortodoxa no hay un papa, hay patriarcados nacionales también. Cuando uno mira, esta es la distribución lingüística, lo que hace notar es que la distribución lingüística es compleja y siendo un elemento importante, no es el elemento definitorio de las identidades nacionales o de las afiliaciones políticas. Pero aún así, por ejemplo, este es un mapa que se repite en muchas elecciones, en donde los candidatos prorrusos, como Yanukovych, por ejemplo, obtienen un alto porcentaje de participación electoral en las regiones orientales, en tanto que los candidatos pro-occidentales tienen un alto rendimiento electoral en el centro y en Oriente. Este mapa es importante también porque tiene que ver con el salario. Las regiones fuera de Kiev que concentran mayor ingreso per cápita son las regiones orientales, y eso también es importante para entender el tema de Donetsk y Lugansk. Son regiones industriales
con mayor nivel de ingreso que otras regiones que son eminentemente rurales. Y eso, bueno, eso creo yo es importante para entender las diferencias que hemos visto. La crisis tiene que ver con la expansión de la Unión Europea y tiene que ver con la expansión de la OTAN, con ambas. Putin siempre ha argumentado que el problema es la OTAN. La verdad es que también es la Unión Europea por un problema de proyecto, no solamente en términos de que obviamente la Unión Europea representa para los habitantes de Ucrania un proyecto mucho más sugerente, exitoso, con más futuro que lo que puede ofrecer Rusia, que también ha intentado desarrollar un proceso de integración económica en su espacio histórico, que los rusos denominan el extranjero cercano. Porque la verdad es que el tema de la OTAN, el tema del ingreso de Ucrania a la OTAN, nunca ha sido una posibilidad cierta. En algún minuto, gobiernos prooccidentales ucranianos, muy anteriores al 2014, sondearon la posibilidad. Efectivamente, los norteamericanos la promovieron, pero los europeos nunca estuvieron muy convencidos. Ni Francia ni Alemania apoyaron con entusiasmo la incorporación de la OTAN, la incorporación de Ucrania a la OTAN. Las encuestas de opinión pública tampoco mostraban mayor interés de los ucranianos por la incorporación a la OTAN. Pero el tema, claro, ahora se complica. Bueno, y esa es la expansión, ¿cierto?, histórica de la OTAN. Particularmente el tema sensible tiene que ver con lo que ocurre entre el 2004 y entre el 99 y el 2004, que tiene que ver con la incorporación básicamente de Polonia y los estados bálticos. Y quiero referirme a eso ahora a propósito del tema de la expansión de Occidente, sea la Unión Europea o la OTAN. Ucrania es, por las razones que hemos expresado, no es simplemente un país más para los rusos. En la mentalidad imperial rusa, Ucrania es parte de Rusia. De hecho, el término Ucrania significa frontera, pero los rusos históricamente de la época de Catalina la Grande llamaron a Ucrania la pequeña Rusia. Y ese es un tema que Putin, en una versión actual, a propósito de la guerra, ha revivido. Y que, según sabemos, aparece un interesante artículo hoy sobre opinión pública en Rusia respecto de la guerra, publicado en El País en la edición de hoy. Mayoritariamente los rusos, particularmente los de las generaciones mayores, están dispuestos a compartir, o sea, comparten esa opinión de que Ucrania en realidad no es un país con identidad propia, sino que es una parte histórica de Rusia, no de la Unión Soviética. Ahora, frente al tema de la expansión de la Unión Europea, pero particularmente de la OTAN, hay, desde el 91 en adelante, hay dos periodos, en esto me baso en un libro de Wenger y Perovic, que publican esto en un centro de investigación suizo, no alemán, del 98, en donde en la propia inteligencia, en la propia élite rusa de las relaciones internacionales, hay una distinción entre lo que en esta comunidad de políticos, militares, académicos, intelectuales y empresarios, se distingue entre el periodo romántico, que coincide con el periodo de Yeltsin hasta el 93, en donde el tema básico es la inserción de Rusia como parte de Occidente y en particular de las economías occidentales, en un contexto de globalización. Esto cambia, según estos autores, entre 1994 y 1996, ¿no? En donde a partir de esa época
se comienza a hablar de periodo romántico para referirse a esta pretensión, digamos, un tanto ingenua de la era Yeltsin, de que Rusia simplemente va a ser parte de Occidente. Y entonces comienza a aparecer en algunos ministros de Relaciones Exteriores que habían acompañado a Yeltsin como Kozyrev, como Pavel Grachov, que era el ministro de Defensa, o el canciller Primakov, que sucede a Kozyrev, aparece la tesis del extranjero cercano como el área fundamental de los intereses rusos. El extranjero cercano es el área ex-soviética, y aparece también en algunos autores como el general Lebev, un, entre comillas, héroe soviético de la invasión a Afganistán, que en algún minuto compitió electoralmente con Yeltsin y que terminó siendo gobernador de Siberia. Un hombre que yo lo recuerdo, la propaganda electoral, a lo mejor alguno de mis colegas recuerda, en la propaganda electoral se presentaba a sí mismo como el Pinochet ruso, una oferta de orden y progreso económico. Levet publica, por ejemplo, en el 96 un libro que se llama Paz y Orden, en donde muchas de las tesis que Putin ha esgrimido a propósito de la guerra ya están presentes. O sea, lo que quiero remarcar es que no hay una novedad particularmente significativa en las tesis con las cuales Putin ha argumentado sobre la guerra, sino que estas son tesis que en la élite de las relaciones internacionales rusas se estaba discutiendo durante mucho tiempo. Fíjense que esto parte en el 94 y el hito relevante respecto de este cambio en la visión de la política exterior rusa, más que con el tema de la expansión de la OTAN, porque en ese momento no ocurre, el tema central es la Primera Guerra de Chechenia. Tampoco es el tema de la Guerra de Kosovo, que es posterior, que es del 98, ¿no? ¿Cuáles son los temas recurrentes que aparecen en una enorme cantidad de textos que citan estos autores, Benger y Perovic? Son tres. La tesis del riesgo del encapsulamiento, un problema histórico de la geopolítica rusa, el debilitamiento geoestratégico y además el tema de la injusticia histórica. Ya el tema de la expansión de la OTAN, ya en esta época el tema está en carpeta, el tema de la incorporación de Polonia a la OTAN, y aparece este tema de la injusticia histórica que Putin ha repetido, de que hubo un compromiso tácito al momento de la reunificación de Alemania, de que la OTAN no se iba a expandir hacia el área de influencia que históricamente fue el Pacto de Varsovia, y mucho menos hacia el espacio exsoviético. Ahora, el otro gran momento que es importante de considerar son las famosas revoluciones de colores, ¿no? La de Georgia en el 2003, la Revolución Naranja en Ucrania, la Revolución de los Tulipanes en Kirguistán, que claro, nosotros desde acá podemos sostener de que son movimientos desde la sociedad civil, cuyo objetivo es construir sociedades más liberales frente a una historia de la élite que hacen el proceso de, entre comillas, construcción del Estado Nacional, que son élites exsoviéticas, pero que los rusos interpretan básicamente como una conspiración occidental antirrusa. Lo que está en esta tabla, no me voy a detener por razones de tiempo para avanzar más sobre la guerra, tiene que ver con lo que fue, podríamos decir, en esta columna, tres interpretaciones de la política exterior. Una, una pro-occidental, que es lo propio de la época de Gorbachev y Yeltsin. Rusia es parte de Europa y Occidente. Y las otras dos, que comienzan a discutirse a partir del, como ya señalaba, del 94-96, en donde la diferencia es entre los, como aparecen en los textos rusos que citan estos autores, los conservadores moderados,
versus los neoimperialistas, ¿no? En donde en el fondo es como decir, es una ingenuidad suponer que Rusia es parte de Occidente, que vamos a ser partner de Occidente, que vamos a tener reconocimiento de Occidente. La historia, por lo tanto, o sea, el criterio fundamental para definir la política exterior tiene que ver con la historia rusa. Y la historia y la geopolítica, en donde hay continuidad. Y en donde la diferencia básica es mientras unos piensan más o menos que piensan desde la lógica de balance del poder y esferas de influencia, por ejemplo, un tema de si es razonable aceptar de que los estados bálticos puedan llegar a ser parte de la OTAN o no, a los llamados neoimperialistas que piensan básicamente en la resurrección del imperio. Que ya en el 96 comienzan a hablar de la hostilidad, del asedio de Occidente, de una nueva Guerra Fría y la necesidad, o sea, como tarea histórica, de recuperar la influencia de Rusia en la totalidad del espacio soviético. Ahora, ¿la política de Occidente fue adecuada o no? Hay varios autores norteamericanos, algunos, bueno, lo de la crisis de Ucrania probablemente todos estamos más o menos informados. Esta se inicia en el 2014, cuando un presidente prorruso, Yanukovych, que estaba negociando un acuerdo comercial con la Unión Europea, decide abandonarlo y suscribe un acuerdo con Rusia, lo que genera la crisis del Euromaidán en Kiev, la Plaza Europa, que finalmente provoca la caída del régimen de Yanukovych y eso detona la ocupación de Crimea, la anexión de Crimea y el inicio de los conflictos en la zona del Donbass, en los oblasts, ¿no es cierto?, de Lugansk y Donetsk. Ahí está. Y esas son, lo que está en este mapa son las regiones que a febrero, al inicio de la guerra, en rojo eran controladas por los paramilitares rusos con apoyo, los paramilitares, ¿no es cierto?, prorrusos, con apoyo del ejército ruso, populares, los llamados hombres de verde, que eran soldados rusos que no tenían insignias, que no usaban insignias, o ejércitos privados que también han actuado en esta zona, o sea, mercenarios de empresas privadas como Warner, y lo que está en azul son zonas controladas por las fuerzas afines al gobierno ucraniano. El tema, las explicaciones de Putin acerca de la guerra probablemente las conocemos todos. Las primeras declaraciones en donde Putin expresa su preocupación y incluso su hostilidad no son del 2021, son del 2008, son antiguas. Ahora, la OTAN, los dirigentes de la OTAN, en su minuto ya de Hof, sostienen que no se puede elegir entre la ampliación de la OTAN y una buena relación con Rusia. Y fíjense ustedes que todavía en el 2021, antes de la guerra, Josep Borrell, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, sostiene que los dirigentes rusos parecen tener la intención de hacer retroceder el reloj a los viejos tiempos y la lógica de la Guerra Fría. Este tipo de limitación de esferas de influencia no pertenece al año 2022. No puede haber un llanta. Ya. Pero sabemos que ahí hay claramente un error de cálculo. El tema es muy discutible si el realismo puro, que es, como yo escribí en un pequeño texto sobre la crisis rusa, recordando el famoso diálogo de los Melios en la guerra del Peloponeso en el siglo V a.C., en donde dice Tucídides, porque los que tienen el poder y la fuerza imponen sus decisiones y los débiles ceden. La pregunta es si eso que era posible en el siglo V a.C. o aún en el siglo XIX, se puede aceptar en el 2021.
no solo, bueno, hay una gama amplia de autores, algunos de los cuales lo señaló Jorge Jaime en una columna de La Tercera reciente, pero probablemente el más emblemático de todo, George Kennan, ya en el 97 y en el 98, advirtió que esta preocupación norteamericana de extender la OTAN era un absoluto contrasentido. Eh, voy a citar uno solo, del 97. Dice Kennan, en un texto publicado en la prensa norteamericana, en el New York Times, ¿por qué con todas las esperanzadoras posibilidades entradas por el fin de la Guerra Fría, las relaciones este-oeste deberían centrarse en la cuestión de quién se aliará con quién y por implicación contra quién en un futuro fantasioso, totalmente imprevisible e improbable, dice, el conflicto militar? Dicho sin rodeo, expandir la OTAN sería el error más fatídico de la política estadounidense en toda la era posterior a la Guerra Fría. Se puede esperar que tal decisión inflame las tendencias nacionalistas, antioccidentales y militaristas de la opinión rusa. Tal cual, premonitorio. Vayamos al tema de la guerra. Bueno, ahí hay un dato sobre temas militares. Por razones de tiempo voy a tratar de, eventualmente a lo mejor podría retomar esto. Los objetivos de Putin respecto de Ucrania desde el inicio de la guerra no han sido muy explícitos. Putin, como sabemos, dijo que había que desnazificar Ucrania, Ucrania tenía un régimen controlado por fascistas y drogadictos, de que había que transformar a Ucrania en un país neutral, pero la invasión, yo compartí probablemente con la mayoría de mis colegas, de que la guerra ya en diciembre del año pasado era previsible, pero yo nunca pensé, como muchos otros, de que el tipo de operación militar que iba a desarrollar el gobierno ruso era la que efectivamente finalmente se dio. Yo pensaba en una infiltración paulatina, gradual pero sostenida en las regiones del Donbass. Para entender el tema militar, bueno, Rusia es, según datos recientes, en el ranking de gasto militar, el cuarto país que gasta más dinero en defensa. Pero en el ranking de tamaño de la economía, medido en PIB, está en el lugar 11, después de Italia y Corea del Sur. Rusia gasta un tercio de lo que gasta la Unión Europea. Pero claro, la Unión Europea no es un Estado, por lo tanto, no es posible calcularlo en los mismos términos por la dispersión del gasto, la duplicación del gasto, etcétera, etcétera. Las guerras de Chechenia generaron un impacto muy importante, no solo en las perspectivas de política exterior, sino también la política de defensa. Como consecuencia de las guerras de Chechenia, la primera fue un desastre. Entre el 94 y el 96 fue un desastre para el ejército ruso, la segunda fue exitosa. Ahí ya se probó la estrategia actual de arrasar ciudades, utilizando las ventajas comparativas del ejército ruso en materia de cohetes y artillería. Y en el 2008, a propósito de otro conflicto, la guerra en Georgia, por Osetia y Abjasia, el gobierno ruso inició un programa de rearme muy importante, que se suponía debería haber optimizado la capacidad del ejército, pero como hemos visto, los resultados fueron probablemente muy importantes en el desarrollo de ciertas tecnologías nuevas, como misiles hipersónicos. Un misil hipersónico puede volar, según los rusos, hasta 10 veces la velocidad del sonido. Un avión de combate normal lo hace entre Mach 2 y Mach 3, o sea, un tercio de, de la velocidad que podrían desarrollar estos tipos de misiles, lo cual hace dificultoso su intercepción o por otros misiles.
Algunas de las innovaciones, bueno, un monstruo llamado Sarmat, Satán en el código TAN, un monstruo de 100 toneladas que lleva 14 Mir, o sea, un solo misil de esto lleva lo que lleva un submarino nuclear, un submarino estratégico norteamericano todavía del tipo que que se produjeron en los años 90. Misiles de alcance, de corto alcance, de Iskander, pero que también pueden tener capacidad nuclear. Los famosos misiles hipersónicos, el Kinsal, que es un misil aéreo, el que está bajo este avión, pero también misiles navales, lo que se llama Granit. Bueno, este es el mapa de las operaciones militares más recientes. Lo que está marcado aquí, ¿no es cierto?, son los bombardeos de ciudades. Hay otro mapa que puede ser interesante. Este es un mapa que muestra la evolución de las operaciones militares. Este está tomado del país de España, ¿no? Extraordinariamente rápidas y exitosas la primera semana de guerra, más lenta a partir de la segunda, y finalmente con el estancamiento en la semana ya del 11 de marzo, este es el mapa al 4 de abril. Este es el mapa hasta la última semana de febrero. Si ustedes se fijan, lo que está marcado en azul es el repliegue de las unidades rusas en la zona de Kiev y algunos discretos éxitos militares en esta zona, en la zona del Donbass, y también aquí en la zona cercana a Crimea. Aquí está, ¿no es cierto?, el Mar de Azov, Mariupol, y esto es Odessa. Esto es muy importante, ¿no es cierto?, porque ha permitido contener el avance ruso sobre Odessa. Ese es como el estado de las operaciones militares. Bueno, la guerra no solamente se combate en el campo de batalla, también se combate en la mente y en los corazones de las personas. La propaganda de guerra siempre ha sido importante, particularmente desde que se masifican medios de comunicación social, la Primera Guerra Mundial. Y ahora, claro, eso también tiene mucho que ver con las redes. Hay una particularidad de esta guerra que yo creo que no habíamos visto en ninguna otra, que es que la información sobre la guerra se ha democratizado de una manera sorprendente. Cuando digo información sobre la guerra, es información sobre operaciones militares. Ahí hay referencia, si con más tiempo podríamos ver la información concreta que está en estos links, en donde algunas ONG, organizaciones non-profit, como el Centro for Information Resilience, el CID o el Bellingcat, reúnen y sistematizan información sobre la guerra que proviene de miles de fuentes individuales de las personas que están en los escenarios militares y que graban con o fotografían con sus teléfonos celulares y la suben a la red. Y por lo tanto, hay una página, por ejemplo, Oryx, especializada en defensa, que ha sistematizado toda la información relativa a la destrucción de equipo militar ruso, pero incluso clasificándolo por el tipo, por ejemplo, el tipo de tanque, T-80, T-90 o carros blindados. Ya. Esto es sorprendente, ¿no? En realidad, si uno quiere obtener información sobre la guerra, o por ejemplo, otro tipo que ha hecho, otro tipo de información que está en Bellingcat, que es, por ejemplo, usando los mapas de Google, geolocalizar el impacto de los bombardeos en las ciudades ucranianas, a lo largo del tiempo, además. Entonces, tenemos un nivel de información sorprendente, y esto es lo que ha permitido también desmentir de manera categórica la tesis rusa sobre la matanza de Bucha. O sea, uno puede encontrar en estos links, en estas páginas web, información con fecha respecto de, por ejemplo, cuándo aparecen los cadáveres y cuándo efectivamente se retiran las fuerzas rusas. Última parte, quiero avanzar terminando con
esto, de las implicancias y las posibles consecuencias de la guerra. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Esta es una frase que conocemos de Clausewitz. ¿Cuáles eran y cuáles son los objetivos de Putin? Neutralizar, o sea, finlandizar Ucrania, dividir Ucrania, neutralizar con un gobierno prorruso, ocupar. Probablemente esos tres objetivos se mantienen. El objetivo C, neutralizar con un gobierno prorruso, probablemente hoy ya es improbable, porque en la práctica el ejército ruso ha perdido la iniciativa estratégica. Ocupar la totalidad del territorio resulta, si en algún minuto fue un objetivo de guerra, hoy en día resulta un objetivo prácticamente inviable. ¿Qué es lo que ya no ocurrió? Una guerra corta con capitulación y reemplazo del gobierno. Lo que pudo ser en una primera semana, evidentemente que ya no tiene ninguna posibilidad de que ocurra. Una guerra que puede prolongarse mucho tiempo, con algún tipo de salida negociada. El gobierno ucraniano ha aceptado la neutralización, ser parte de la OTAN, y la participación, el reconocimiento de que Ucrania es rusa, pero objetivamente Ucrania en la práctica es mayoritariamente rusa desde el siglo XVIII. Una derrota con imposición de un régimen prorruso y ocupación militar se ve inviable. Y lo que sí todavía es viable, una guerra prolongada, con fin de operaciones militares, pero con derivación a una guerra asimétrica, por ejemplo, y la emergencia de movimientos guerrilleros, que se pueden sostener indefinidamente con apoyo externo, como ya ocurre. Por ejemplo, es Afganistán, a propósito de una aventura fallida del ejército ruso. Y el peor escenario posible es la ampliación del escenario militar a una confrontación con la OTAN, porque la práctica significaría un holocausto nuclear con mucha probabilidad. Las implicancias de la guerra para Europa, fundamentalmente. Por razones de tiempo me voy a referir solo a Europa. El regreso a la geopolítica. En realidad, usé esta frase del ministro de Relaciones Exteriores de la UE, de la Unión Europea, Josep Borrell, que es el reconocimiento de una, podríamos decir, de la pérdida de perspectiva de problemas básicos de las relaciones internacionales. Porque la verdad es que la geopolítica nunca se fue. La diferencia es que muchos europeos perdieron la perspectiva y asumieron de que el problema fundamental de las relaciones internacionales y las relaciones con Rusia eran básicamente económicos, y que la globalización podía limar las asperezas. Pero la geopolítica es también una representación acerca de la ocupación del espacio, y cuando uno dice ocupación del espacio y representación, está diciendo, mira, este es el problema cuando, por ejemplo, buena parte de los rusos piensan que Ucrania es parte de Rusia. No existe una geopolítica equivalente a la física que sea universalmente compartida o algo equivalente a la fórmula del agua. Un impacto evidente es el rearme y la rearticulación de la OTAN. Hasta hace unos años atrás, el presidente Macron dijo que la OTAN estaba con muerte cerebral. Y si recordamos los años del presidente Trump, Trump pensaba de que la OTAN, para Estados Unidos al menos, debería ser básicamente un negocio en donde los europeos tenían que pagarle a los norteamericanos por la garantía de su seguridad. Entre otras cosas, además, porque reclamaba algo que es correcto, que los europeos nunca cumplieron, o casi ninguno, salvo los bálticos probablemente, que son estados muy chiquitos, cumplieron con un acuerdo de gastar 2% en PIB en defensa. Esto ha llevado, la crisis de Ucrania ha llevado a un rearme de Europa, en donde eso se evidencia particularmente en el caso de Alemania. Alemania decidió gastar el día 27, o sea, 3 días después de la invasión a Ucrania, en una reunión del Bundestag, un aumento en 100.000 millones de euros para defensa. Y para que ustedes tengan una referencia, es como el Producto Interno Bruto de Ecuador, mucho más del 2% PIB de Alemania.
Lo interesante es que esto lo hizo un gobierno socialdemócrata, celoso cultor de lo que fue la Ostpolitik de Willy Brandt, continúa por la señora Angela Merkel, de que finalmente hay que tener buenas relaciones con Rusia, porque una parte importante, 60 y tantos % del gas viene de Rusia. Hay que recordar que Angela Merkel, a propósito del desastre de Fukushima en Japón, decidió simplemente cerrar todas las centrales nucleares. Por lo tanto, Alemania es un país que depende básicamente del gas ruso, incluso para su producción de energía eléctrica. Esto también se extiende a algunos países escandinavos, como Suecia y Finlandia, que algunos son parte de la OTAN y otros son parte de la Unión Europea. Bueno, un dato adicional, esta decisión la tomaron no solo los socialdemócratas, sino también los verdes y los liberales alemanes, históricamente reactivos a aumentar el gasto militar, pero por razones diametralmente distintas. Uno porque no quieren gastar plata, y el otro por el tema del pacifismo. Ahí probablemente, puedo estar equivocado, pero probablemente si hay un país en donde la guerra de Ucrania cambió radicalmente la política exterior, y en parte la política interna también, es Alemania. Las sanciones económicas, quiero detenerme un poquito más adelante. Bueno, la economía es global. El gas y el petróleo, o sea, a ver, hasta hace un par de semanas atrás, el paquete de sanciones fue más o menos compartido sin fracturas ni fricciones por la mayor parte de los países de la Unión Europea. Pero las fracciones, el fraccionamiento volvió a aparecer, ¿no? Las sanciones han habido ya 4 paquetes, se prepara uno más como consecuencia de los eventos de Bucha. Hoy en el país de España aparece un artículo interesante, que es un análisis compartido por 10 expertos europeos de distintas nacionalidades sobre el impacto para la economía de la Unión Europea y para la economía rusa de la sanción, ¿no? En unas declaraciones hace un par de semanas atrás, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, habló de que la guerra tendría en la economía europea un efecto tectónico. Probablemente, si hubiese sido chilena, diría simplemente que es un gran terremoto, un cataclismo. Porque, claro, piensen ustedes, el mundo, y Europa en particular, viene saliendo de los efectos de la pandemia, y esto es un efecto de la guerra. Respecto de las sanciones, hay varios tipos de sanciones. Por ejemplo, el cierre del espacio aéreo, el fin de la cooperación espacial, pero los expertos consultados estiman que eso es más o menos irrelevante tanto para la Unión Europea como para Rusia. Pero hay 2 áreas de sanciones en donde hay que fijarse. Una son las sanciones financieras, por ejemplo, el bloqueo de reservas en bancos internacionales, la exclusión de los bancos rusos del sistema SWIFT, etcétera, que son altamente efectivos en contra de la economía rusa y que tienen pocos efectos para la economía europea. Pero hay otra área de las sanciones que tienen que ver con el mercado de los combustibles, que son dañinos para la economía rusa, pero igualmente dañinos para la economía europea. Finalmente, una pregunta que la dejo simplemente abierta como pregunta, es cómo obtener una salida negociada que garantice estabilidad futura. Por ejemplo, la pregunta de quién podría negociar. ¿Estarán los chinos en condiciones y con la voluntad de ejercer ese esfuerzo de mediación? Los chinos hasta aquí han sido como malabaristas en la cuerda floja. No se han pronunciado explícitamente a favor de Rusia, pero también se han abstenido de condenarla. Y sabemos que en la relación con Estados Unidos, particularmente, hay otra área de conflicto. Por lo tanto, ahí hay un área que sería interesante como eventualmente examinarla más adelante. Muchas gracias.